Listo. Arrancamos esta grabación. Vamos en esta sesión a continuar el ejercicio que dejamos planteado en el video anterior, ¿sí? Entonces estábamos, recuerden, nosotros realizando un ejercicio de introducción, ¿sí? De introducción a Stata, en nuestro primer ejercicio, de hecho. Y vamos nosotros a continuar desde donde nos quedamos, ¿no? Entonces aquí está abierto ya Stata. Tengo minimizadas algunas de las ventanas para solo quedarme, recuerden, con la pantalla de resultados y con la consola, ¿sí? Que es lo que voy a necesitar. Y voy a abrir el archivo que habíamos estado elaborando, el archivo do, de la clase anterior, ¿no? Entonces, permítanme, esto solo lo minimizo ya. Entonces voy a tomar el archivo do y lo voy a arrastrar hasta el stata para que automáticamente se abra. Listo. Bien. Entonces, aquí ustedes tienen el archivo do tal como nosotros lo dejamos en el video anterior, ¿sí? Entonces no se ha agregado ni se ha cambiado absolutamente nada. Aquí está exactamente el archivo do, ¿sí? Hasta donde nos quedamos, ¿ya? Recuerden que nosotros estábamos justo en la obtención de datos de la base del Banco Mundial, ¿sí? Entonces, para no pasar mucho tiempo, voy a correr mi archivo do, ¿sí? Eh, desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio. Esta es la ventaja de todo lo que hicimos la clase anterior. Todo está construido de tal manera que yo simplemente tengo que tomar el archivo do desde el inicio y lo corro hasta donde deseo. En este caso voy a correrlo hasta el comando dbwb open data, ¿sí? Entonces voy a poner control D, ¿ya? Y con control D se va a ejecutar todos los comandos hasta llegar a este comando de aquí, ¿sí? El dbw open data, que es el comando que permite abrir, recuerden, la interfaz para consultar datos del Banco Mundial, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la interfaz para empezar a descargar datos del Banco Mundial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Aquí tenemos diferentes opciones, como les había dicho la clase pasada. Podemos descargar datos en español, en inglés, podemos buscar códigos de países, ¿sí? Hay que dar un poquito de cautela que quede bien. Por ejemplo, si yo escojo, digamos, Argentina. Pues noten que una vez que uno selecciona el país, tiene que aparecerles aquí el código. Este es un código ISO a 3 dígitos. ¿Ya? Son códigos estándar de países, ¿sí? Entonces, este código de aquí, tienen que fijarse que les quede bien, ¿no? Por ejemplo, digamos que aparte de Argentina, quiero seleccionar Brasil. Entonces, Brasil debe estar, o Bolivia, ¿ya? Que está aquí a la mano. Entonces, selecciono Bolivia. Entonces, fíjense que a medida que voy seleccionando países, tiene que aparecerme los códigos de cada país y un separador de un punto y coma, ¿no? Entonces eso tengo que estar bastante cauto para saber que se está eligiendo los países adecuadamente, ¿no? Em, Igualmente recuerden que aquí tienen los indicadores, ¿sí? Los diferentes indicadores que tiene a mano el Banco Mundial para saber, porque aquí están con códigos, ¿no? Entonces es un poquito difícil, porque son muchos, ¿no? Un poquito difícil identificarlos. Recuerden que ustedes pueden acceder a la página del Banco Mundial para ver en concreto qué indicadores nomás desean, ¿sí? Y ver los códigos sobre todo. O también hay la opción de descargarse bloques de indicadores, o sea, grupos de indicadores, a través de temas, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, tenemos temas de economía y crecimiento, educación, bueno, ayuda, agricultura y desarrollo rural, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos todas estas opciones. Y también hay la opción de que los datos se puedan extraer en un formato largo, que esto es bastante útil para cuando nosotros trabajemos diferentes modelos econométricos, ¿no? Que una vez ya los datos se encuentren con un ordenamiento al estilo de panel, ya vamos a ver eso en un segundo, ¿no? Entonces, eso es útil, ¿no? O sea, para el formato, ¿no? Y bueno, replace, esto en cambio es si un caso tenemos datos por cualquier cosa en memoria, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos reemplazar datos que se encuentren almacenados y ponerlos y retirarlos para tener nueva información a mano, ¿sí?
Muy bien. Entonces, esta es una manera de extraer información del Banco Mundial. ¿Ya? Esta es una manera de extraer información del Banco Mundial, ¿sí? Que es a través de la interfaz. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a nuestra presentación. Estamos en este punto, ¿no? Ya, estamos aquí. Ahora, lo que yo voy a hacer, ¿sí? Voy a hacer es extraer una base de datos del Banco Mundial a partir de unos códigos que yo tengo a mano en mis láminas, ¿ya? Sí, yo voy a extraer. Eh, a ustedes, colegas, ¿qué es lo que les voy a pedir? A ustedes les pido que extraigan otras bases de datos, ¿sí? O sea, verán, ¿qué es lo que vamos a tener iguales? Vamos a cancelar un momento, ¿no? Entonces vamos a volver a ejecutar. Voy a volver a ejecutar solo esta línea. Lo voy a poner en consola incluso. Control C, Control V. Voy a poner en consola. Dejen mover esto. Ya. Entonces voy a correrle una consola de nuevo. Ya. Por cierto, fíjense que cuando están ejecutando un comando, aquí les va a quedar una suerte de ruedita que se está cargando, ¿sí? Ese es un indicador de que te está procesando, ¿no? A veces uno no sabe si lo que está haciendo está o no procesando, entonces esta es una ruedita que indica eso, ¿no? Es un indicador que, como ven, desaparece cuando ya está ejecuta la orden que le pedimos. Entonces, ¿qué voy a descargar? Me voy a descargar una base de datos en español, ¿sí? Voy a ir acorde a lo que está aquí español, y aquí si se fijan, todavía no se fijan en estos comandos, estoy ahorita haciendo esto, ¿no? Ya les voy a explicar qué son estos comandos de aquí, ¿ya? Pero primero quiero completar esta búsqueda, entonces en español, y aquí están tres indicadores, ¿sí? Como pueden ver, los tres indicadores están en códigos, ¿ya? Están en códigos. Por ejemplo, aquí dice ny.gdp, bueno, gdp.pcap.pp.kd, ¿ya? Este es un indicador de PIB per cápita, tiene un indicador de PIB per cápita. Entonces, yo voy a hacer esto, no voy a dejarle en español, no voy a seleccionar países, cuando no ponen países, se seleccionan todos los países, y en indicador voy a buscar estos indicadores. Entonces voy a poner este primer indicador aquí, control C, control V, ahí está. Entonces, el primer indicador que estoy seleccionando es el indicador del PIB per cápita, ¿sí? Entonces aquí está el código, si ven en el IGDP, cap.pp.kd, es el GDP, o sea, el PIB per cápita, está en inglés, ¿no? Eso sí les pido disculpas, por eso es que bueno que vean los códigos, ¿no? Este es el PIB per cápita, ¿no? En el caso que yo voy a usar. Ahora, ustedes tienen que escoger otros indicadores, ¿sí? O sea, yo voy a escoger tres indicadores aquí, ustedes tienen que escoger otros tres, ¿sí? Entonces tienen que ser diferentes. Ya, esto es para quienes están haciendo el curso a través de alguna universidad. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con quienes están conectados, colegas, entonces ustedes tendrían que hacer este ejercicio, pero con otros indicadores. ¿Sí? Esa sería la variante. Ya, entonces tengo este indicador. eh, a ver, un segundito. Ya, quiero mostrarles uno por uno, ya, de qué se trata nada más. Ya, entonces ahora estoy buscando este otro indicador, ¿no? SLAGR. Ya, entonces SLGR es este de aquí. Entonces fíjense que es este indicador. Este indicador es, disculpen, este otro indicador que estoy yo buscando, ¿sí? El SLAGRM.SZ es el empleo, ¿sí? Es el empleo en la agricultura, ¿sí? Empleo en la agricultura como porcentaje del empleo total, ¿ya? Entonces, esta es mi segunda variable. Entonces, noten que tenemos ya dos variables o dos indicadores. Uno es el PIB per cápita, otro es el empleo agrícola, y otro indicador que voy a ver ahorita es el CRB, CZ, ¿ya? Entonces, este de aquí, en cambio, es el empleo de servicios, ¿sí? Es el empleo en servicios como porcentaje del empleo total, ¿ya? Todos estos dicen modelados a través de estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? La ILO es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, esas son las tres variables que yo voy a utilizar: PIB per cápita, empleo agrícola y empleo en servicios, ¿sí?
Ahora, estas búsquedas de datos, por ejemplo, digamos que voy a descargarme, para ser ilustrativo, ¿no? Vamos a descargarnos, voy a copiar estas tres así, control C, y les voy a pegar aquí, control V, ¿ya? Entonces noten, tengo los tres indicadores, ya sé de qué se trata cada uno, y están separados con punto y coma, ¿sí? Entonces reitero, ¿no? El PIB per cápita, el empleo agrícola y el empleo en servicios, ¿ya? ¿Qué más le voy a pedir a esto de aquí? Le voy a pedir que por favor me los ponga ya en un formato largo, ¿sí? Este formato largo ya van a ver cómo queda formato largo, ¿no? Más fácil es mostrar los datos para que vean cómo queda. Y de paso le voy a pedir que reemplace. No hay datos ahorita cargados en Stata, pero para evitar cualquier confusión, mejor le voy a poner que reemplace. Le voy a dar en... Aquí hay dos opciones, verán. Ustedes pueden dar OK, se cierra se cierra toda esta interfaz y va a haber un código en Stata que descarga los datos. O la otra opción es enviar. Si ustedes dan clic en enviar, no se va a cerrar la interfaz, pero se va a mandar los códigos equivalentes a Stata, ¿verdad? Damos clic en enviar. Pues miren lo que pasó. La interfaz sigue abierta, pero a Stata se le envió esta línea de comandos. Esta línea de comandos es lo que realmente Stata hace para descargar la información, ¿sí? Déjenme ver un segundito. Bueno, no esperaba esto, pero si un caso se topan con esto es que aquí hay un error, ¿no? Hubo algún error. Pero bueno, ya vamos a verificar qué sucede. Entonces, déjenme verificar. Qué raro está todo. Indicador. Bueno, cuando a veces pasa esto es que hay algún problema, ¿no? Tal vez no se cargó algún dato o algo así. Pero lo que yo quería es capturar estos códigos. Fíjense que aquí salieron estos códigos, ¿ya? Estos comandos. Esos comandos son lo que más, es la forma más práctica de descargar la información del Banco Mundial, ¿sí? Es decir, uno abre la consola, perdón, abre la interfaz, envía la instrucción y esta te arroja estos comandos. Esos comandos, yo recomiendo que ustedes esos los copien, ¿sí? Y los vamos a pegar en nuestro archivo DO. Entonces aquí yo voy a ponerle como comentario, descarga de datos Banco Mundial, usando comandos, ¿ya? Porque muchas veces es un poco tedioso estar, no se copió, a ver un segundito, copiar, ¿ya? Es un poquito tedioso estar, un segundo, ya. Como les decía, ¿no? Es un poquito tedioso tener que estar em, abriendo la interfaz, haciendo todo ese ejercicio preliminar para después volver a- digamos, que ustedes quieren hacer un pequeño cambio y quieren agregar otra variable o quieren agregar alguna cosa, entonces se vuelve un poco tedioso estar repitiendo varias veces el mismo ejercicio, ¿no? Por ende, es mucho más cómodo tener los comandos a mano, ¿sí? Estos que acabo de copiar, porque aquí si ustedes, por ejemplo, quieren un país, solo ponen el código, o si quieren otro indicador, solamente ponen el indicador, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que está aquí, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver que lo que está son justamente las líneas de comando que corresponden a la búsqueda que estábamos haciendo con la interfaz, ¿sí? Entonces, aquí ya tienen opciones, ¿no? Pueden usar la interfaz o pueden usar los comandos. Yo recomiendo que se acostumbren más a usar comandos. Stata tiene muchas interfaces, ¿no? De hecho, muchos ejercicios se pueden hacer desde los menús, desde cada menú. Sin embargo, por ejemplo, todo lo que es estadística, ¿no? Se puede hacer a través del menú, pero resulta mucho más práctico tener los comandos porque se automatizan, ¿no? Entonces, automatizado todo, yo puedo volver a ejecutar, ¿ya? Entonces, veamos, W, Open Data, coma, lenguaje, tiene que estar igualito. Es español, country, topics, ya. Algo que ustedes pueden ver aquí, estas tres líneas, ¿sí? Esas tres líneas usualmente sirven, por ejemplo, aquí, para, entre comillas, romper una línea de comandos. ¿Qué significa esto, verdad? Aprovecho, ¿no? Para explicarles. A veces tenemos líneas de comando muy largas, ¿no? Sí. Y en versiones anteriores de Stata,
Stata no hacía lo que ahora hace. Fíjense que hace Stata, ¿no? Cuando tenemos una línea muy larga de comando, recuerden que Stata como que pone los comandos en la pantalla todo en uno, ¿no? Sí, esto antes no lo hacía. Entonces, ¿qué sucedía? Que uno tenía que, cuando tenía comandos muy largos, usar estas tres líneas para indicarle a Stata que lo que sigue también es parte de el mismo comando, de la misma línea, ¿sí? En la actualidad ya no es necesario porque Stata mismo se encarga del archivo do de compactarlo, ¿no? Entonces aquí pueden ver que Stata se encarga de que el archivo do aparezca, la línea de comando aparezca toda en pantalla, pero antes no pasaba eso. Entonces por eso es que a veces uno usaba estas tres líneas para decir, bueno, esto de aquí es el comando y esto de acá abajo es el mismo comando, o sea, es la continuación de la línea de comando, ¿no? Entonces estas tres líneas es como quien dice para romper la línea de comando, pero que Stata sepa que sigue siendo la misma línea. ¿Sí? Entonces eso de paso también ahí queda explicado, ¿no? Entonces esta es una forma de organizar comandos, no es necesaria, ¿sí? O sea, ustedes podrían borrar esto y dejar todo como una línea. Y en ese caso, Stata lo que haría es mostrarles que la línea 43 empieza en WB Open Data y continúa acá abajo, ¿sí? Con esta flechita. ¿Ya? Entonces ya queda a criterio de ustedes saber cómo ordenar, ¿no? Pero en mi caso, como a veces sí me gusta hacer esto, eh, más que nada para recordar, voy a dejarlo así, ¿no? Voy a utilizar estas tres líneas y se puede poner un comentario, ¿no? Entonces vamos a poner un comentario. Notar que tres líneas permite pasar, o bueno, indican a Stata que la línea de comando continúa abajo. ¿Ya? Entonces continúa. Listo. Entonces vamos a correr esto, a ver cómo nos va. Entonces guardamos y control D. ¿Ya? Y esperamos, ¿no? Esperamos un poco. A veces, como pudieron ver, con la interfaz no se descargó de inmediato, ¿sí? A veces pasa, toca volver a ejecutar. A veces el internet no está en sus óptimas condiciones, entonces se vuelve a ejecutar, no pasa nada, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes corren, si pueden ver aquí está la ruedita de Stata indicando que se está cargando, se está ejecutando, mejor dicho, la operación que le hemos pedido, y aquí ya van a empezar a aparecer las características de las variables, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí están las tres variables o los tres indicadores que hemos descargado del Banco Mundial, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ven que dice metadatos para el indicador NY no sé cuánto, es decir, para el PIB per cápita. Entonces, aquí aparece el PIB per cápita, aquí me están diciendo de qué colección de datos del Banco Mundial pertenece, y me da una descripción de la variable y otros detalles, ¿no? Incluso aquí me dice topics, o sea, esto aparece en el tópico de economía y crecimiento. Ya, entonces sí se descargó. Aquí pueden ver que está la otra que dice metadata para indicadores CLAGR y otros elementos, que es básicamente el empleo agrícola, como les decía, porcentaje del empleo total. Igual tienen otras características. Y finalmente tenemos este otro indicador, ¿sí? Que es el empleo en servicios. Y lo mismo, tenemos algunas características. Entonces, si a ustedes les aparece para los indicadores que ustedes elijan estas informaciones, significa que Stata sí pudo descargar los datos, ¿sí? Entonces, eso toca estar pendiente, ¿no? De que Stata pueda descargar la información. Y también toca estar pendiente, colegas, de que los indicadores que estamos nosotros buscando se están buscando con los comandos correctos, con los códigos correctos, ¿sí? A veces puede ser que por ahí me equivoque con un punto, con una mayúscula, en vez de mayúscula puse minúscula. Stata es bien meticuloso en eso, o sea, tenemos que ser rigurosos. Si es todo mayúsculas, todo mayúsculas. Si aquí hay un punto, exactamente. Y recuerden que la separación de los indicadores es a través de punto y coma, ¿ya? Entonces, esta es la parte que va a cambiar, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? El mismo ejercicio, pero escogiendo otros indicadores, ¿sí? En vez de los indicadores que están aquí. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, aquí de hecho voy a poner un comentario para no olvidar. eh, Escoger otros indicadores. Entonces ustedes, tres, no, otros tres indicadores. Ustedes eligen, ¿no? Ustedes van a las bases del Banco Mundial
y escogen otros tres indicadores. Ya. Una vez que nosotros hemos descargado la base de datos del Banco Mundial, sí, que de hecho ya pasamos esta lámina, podemos tener algunas cosas que hay algunas cosas que podemos hacer. Primero, voy un momento a expandir la pantalla de Stata, ¿sí? Para mostrar qué pasa, por ejemplo, en estas ventanas. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos minimizadas estas ventanas? Por ejemplo, si yo doy clic en la ventana de variables, sí, voy a dejarle un momentito aquí fija, y también le voy a dejar fijo a propiedades, ¿ya? ¿Se acuerdan que esto estaba minimizado, no? Para que no nos estorbe, pero ahorita lo voy a abrir. ¿Por qué? Porque ahora, si se fijan, tenemos múltiples variables, ¿sí? Que están en la memoria de Stata, ¿ya? No están guardadas en ningún lado más que en la memoria de Stata. ¿Eso qué significa? Si yo cierro Stata, esto se pierde, esto se borra y no queda guardado en ningún lado. Es como tenerlo en una memoria temporal, ¿sí? Es como tenerlo en una memoria temporal esto. Entonces, ¿qué variables pueden ver? Aquí aparece algo que dice nombre. Este es el nombre de la variable en la base de datos, que vamos a ver en un segundo. Y la etiqueta, en cambio, es el nombre que Stata le pone a estas variables cuando, por ejemplo, hagamos un gráfico. Pues cuando hagamos un gráfico, Stata no va a poner estos nombres en códigos, sino que le va a poner esta etiqueta, ¿ya? Pero es que ustedes pueden ver que aquí incluso está en inglés todo, ¿no? Está en inglés, pero está con mayúsculas, con espacios. En cambio, el nombre de las variables, como ven, no tiene mayúsculas, no tiene espacio, porque este es el nombre que se pone en la base de datos, ¿sí? Entonces ya sabemos ahora sí que nuestra ventana de variables recoge precisamente información de las variables, básicamente el nombre en la base de datos y la etiqueta con la que aparecerá cuando hagamos gráficas. Sí, ya vamos a hacer gráficas hoy día. Y acá abajo, en cambio, aparecen las propiedades de las variables según lo que yo escoja. Por ejemplo, si yo escojo, aquí están los tres indicadores, ¿no? Aquí están los tres indicadores. Escojo uno de los indicadores, miren lo que sale aquí. Me queda el nombre, etiqueta, tipo, ya vamos a ver qué se trata esto, formato, ¿sí? O sea, en pocas palabras, las propiedades de la variable que yo seleccione aparecen aquí abajo, ¿sí? Entonces ahí aparece esta otra variable, nivel de ingresos, etcétera, y así con todas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esto es solo para recordar que tenemos también estas ventanitas, ¿no? Las voy a volver a minimizar, ¿ya? Volvamos acá, ya. Muy bien. Digamos ahora que yo quiero ver la base de datos. Si yo quiero ver esa base que está guardada, está en la memoria de Stata, pero aún no está guardada, ¿sí? Entonces, para visualizar la base de datos, podemos utilizar el comando browse. Entonces, si yo escribo browse en la consola y nada más, browse equivale a buscar o a revisar, ¿no? Entonces, si yo le doy clic, enter, perdón, se va a abrir la base de datos. Y miren, otra vez aparecen aquí las ventanas de variables y las ventanas de propiedades, pero ahora aparece con mucho más detenimiento, ¿no? Nombre, etiqueta y, bueno, acá las propiedades. Y acá a mano izquierda se les muestra las bases de datos, se les muestra las bases de datos, ¿no? Entonces aquí está la base de datos, colegas. Esta es una nueva ventana, ¿no? Esta es una nueva ventana, es la ventana de editor de datos, en donde ustedes pueden ver los datos, ¿no? Entonces aquí pueden ver que está algo que dice country code, o sea, el código del país, country name, que es el nombre del país, la región a la que pertenece, que está con código la región, y también está el nombre de la región. Pues como ustedes pueden ver, tenemos muchas cosas. Vean aquí, por ejemplo, la clasificación del país por nivel de ingreso, según el Banco Mundial. Y tenemos finalmente los años y los datos. ¿Ya? En algunos casos quedan vacíos, porque no para todos hay información. Vean que el Banco Mundial nos está presentando datos desde los años 60, pero algunas variables no necesariamente aparecen desde los 60. Miren, por ejemplo, el caso de ¿qué país es este? Aruba. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver que se trata de Aruba. Y para Aruba, la información disponible del Banco Mundial, recuerden que este dato de aquí es el PIB, ¿no? Es el PIB, por ejemplo, y se puede ver que hay datos del PIB desde el año 90. Ya, veamos desde dónde están las tasas de empleo, ya. En este caso, no hay datos de Aruba para empleo, ya. Pero hay otros que sí, ¿no? O sea, si vamos bajando un poco, aquí, por ejemplo, para este país sí tenemos
todo desde los años, desde el 91. ¿Qué país será este? Este país es Country Code. Un segundito. Qué raro. Déjenme ver algo. Está AF. Eso debe ser una región. Ya. Hay que tener cautela, ¿no? Algunos son países, otros son regiones. Cuando son regiones, obviamente no aparecen, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener a mano, eso habría que buscar, eh, una lista, ¿no? En donde tengan los países y los códigos, para simplificarse la vida, ¿no? Veamos para Afganistán. Para Afganistán tal vez hay dato. Sí, para Afganistán sí tenemos datos de esto. Sí, entonces vean Afganistán. Sí, tenemos datos, los de empleo desde el año 91 y desde el 2002 datos de PIB. Entonces ya desde el 2002 tenemos dato completo para Afganistán hasta el año 2019. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, ya depende de cada país, ¿no? La información que esté disponible, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela, eso sí, de que FW. Hay que tener cautela sobre todo de qué tipo de información y códigos tenemos a mano, ¿no? Repito, algunos son países, otros no son países necesariamente, ¿no? Aquí también está Zimbabue, Zambia, ¿no? Ok, entonces tenemos esta base de datos, repito, esta es una base de datos temporal y noten, ahorita lo que estamos es revisando, estamos viendo la base de datos, no podemos editar, o sea, no podemos cambiar los datos. Si quisiéramos editar los datos a mano, nosotros podríamos ir aquí en estas opciones. Aquí sí ven que está solo una lupa. ¿Sí? En las opciones aquí, esquina superior izquierda. Si yo quisiera editar los datos, yo podría dar clic en esta opción. ¿Sí? Y ahí me dice que yo pasaría al modo de edición. ¿Sí? Con el modo de edición yo puedo cambiar a mano los datos como si esto fuera una hoja de Excel, digamos. ¿Sí? Yo no les recomiendo hacer esto. ¿Sí? No les recomiendo, de hecho voy a poner no. No quiero. Porque es preferible trabajar con los datos tal cual uno los obtiene de las bases. ¿Sí? Es mejor eso. Siempre es mejor eso. A veces dicen, a mí no me gusta este código, no me gusta este país, lo voy a borrar. Si lo hacen a mano, pierden la capacidad de replicar lo que hagan. Por ejemplo, si yo digamos que por aquí cojo y digo, ya, estos códigos de aquí me están estorbando, no son países, los voy a borrar. Entonces uno podría seleccionar filas y borrar, ¿ya? Como en Excel. ¿Cuál es el problema? El problema es que, ¿qué tal si por ahí uno cometió un error, borró algo que no debía y quiere deshacer? ¿Ya? Entonces se vuelve todo un drama eso en realidad. Entonces mejor no editen nunca los datos, al menos es mi recomendación, nunca editen los datos en esto, en esta hoja, a menos que estén completamente seguros de qué quieren hacer. Entonces ahí sí, bueno, ya pueden coger y editar, pero es mejor no hacerlo aquí. ¿Ya? O sea, para eso en el mismo archivo do vamos a aprender a cómo editar los datos, borrar lo que no nos sirve, quedarnos solo con lo que queremos, etcétera. ¿Sí? Eso primeramente, ¿no? Entonces ya vieron que a través del comando browse se logra revisar la base de datos. Ahora, vamos nosotros a ver algo más, aprovechando que estamos viendo esto de browse. Digamos que yo quiero saber de qué se trata un comando, ¿ya? Y me dicen, puedes usar el comando browse. Y yo digo, bueno, ¿qué se trata browse? Entonces, en Stata, ustedes pueden pedir ayuda. Pueden pedir ayuda al mismo Stata para que les dé una descripción de los comandos que usan. Para ello, en la consola, por ejemplo, podemos escribir help, ¿sí? Que significa ayuda, y luego el comando que les interesa buscar. Por ejemplo, en este caso, voy a escribir en la consola help y browse. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van a help y browse, se les abre una ventana con la ayuda de Stata. ¿Sí? Entonces aquí están las características de algunos comandos y aquí tiene que aparecer browse. Entonces aquí está browse y también aparece edit. Edit es el comando para editar la base de datos, cosa que no recomiendo hacer, ¿no? Pero si quieren podrían intentar. ¿Sí? Entonces aquí está, tal les da una descripción del comando edit, el comando browse también. ¿Sí? Y así, entonces, ¿qué pasa? Incluso ustedes pueden acceder a la documentación de Stata. Stata tiene un montón de archivos PDF en donde da muchos más detalles de cómo funcionan los comandos que tiene a disposición. Por ejemplo, si yo le doy Quick Start,
Probablemente se me va a abrir un archivo PDF. Esperemos un segundito. Se demora un poco, ¿no? Porque a veces tiene que conectarse a internet y cosas así, ¿no? Pero aquí pueden ver, está uno de los archivos. Entonces aquí se explica, ¿no? O sea, se explica básicamente para qué sirven algunos comandos. Aquí está el comando browse, ¿no? Entonces ahí les da la sintaxis, opciones, etcétera, ¿no? Entonces Tata tiene un montón de documentación de ayuda que es bueno que ustedes se acostumbren a revisar cuando tienen problemas o no entienden algún comando. Entonces siempre es buena opción apoyarse en la ayuda que otorga Stata. Ahora, aprovecho para mostrarles algo más. Quiero que nos fijemos en este comando browse. Fíjense que voy a volverlo a escribir aquí más grande. ¿Sí? Aquí está el comando browse. Fíjense que Stata subraya las dos primeras letras de este comando. ¿Sí? Entonces browse, y aquí subraya las dos primeras letras. Este subrayado es para indicarnos que nosotros podemos escribir, si queremos, todo el comando o solamente podemos escribir las dos primeras letras. Stata, solo con las dos primeras letras, con estas siglas, ya entiende que se trata del comando browse. ¿Sí? Esta es una pequeña ventaja que nos da Stata, que muchas veces no necesitamos escribir toda la línea de comando, sino únicamente las primeras dos letras, por ejemplo. A veces pueden ser más de dos letras, pero a veces ya con dos letras Stata entiende, o tres letras, digamos. ¿Ya? Entonces, esto es bien interesante porque nos ahorra tiempo, ¿no? Entonces, no mucho tiempo, pero bueno, uno se acostumbra y después ya no escribe todo el comando. Entonces, digamos, en vez de escribir help browse, yo puedo escribir HBR, ¿sí? HBR. Y Stata nos va a dar el mismo resultado. O sea, ¿qué significa? H es o sea, si nosotros vamos al comando help, o sea, ayuda, Stata ya solo con que pongas H, sabe que se trata de la ayuda. ¿Sí? Entonces Stata ya sabe que tiene que buscar en sus archivos de ayuda. Solo con poner H, en vez de poner todo el help. Y fíjense que solo con BR, Stata ya sabe que BR equivale al comando browse. Entonces solo pongo BR y Stata ya sabe, hay que buscar browse. ¿Sí? Entonces ya saben que en la práctica, cuando uno quiere saber de qué se trata un comando, solo puede poner H en vez de todo help. ¿Sí? Solo ponen H y ponen el comando, o si ya saben las siglas, solo ponen las siglas. ¿Sí? Lo bueno, una buena práctica es, digamos, que para comandos que ustedes ya saben de lo que se trata, usen siglas. Para comandos que recién estén aprendiendo, no usen siglas. Entonces, al inicio, por ejemplo, podemos nosotros evitar siglas y simple y llanamente poner todo completo, ¿no? Ya depende de cómo se vayan acomodando. Entonces, si yo quiero volver a ver mi base de datos, solo pongo BR, que son las siglas de browse, BR, y ya inmediatamente aparece la base. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, Stata también me permite visualizar no toda la base, sino, digamos, una variable o dos, o las que yo quiera, o sea, no necesariamente toda la base. ¿Cómo hago eso? Yo puedo tomar BR y seleccionar las variables que a mí me interesen. Por ejemplo, yo quiero ver el año, si ustedes le dan clic a year, aquí sí ven que tiene una flechita, ¿no? Le dan clic. Entonces, cuando ustedes le dan clic en esta flechita, ¿qué es lo que pasa? La variable que está aquí se pasa a la sola. ¿Sí? Entonces, digamos que yo quiero ver año, quiero ver el nombre del país y quiero ver el PIB, que es NYGDP. Ya, nada más. Entonces, ¿qué voy a lograr con eso? Entonces, yo pongo browse, o sea, BR, año, nombre del país, PIB, y damos enter. Stata lo que hace es, ya no me muestra toditas las variables, solo se enfoca en estas tres. ¿Sí? Solo se enfoca en estas tres. A veces puede ser útil, porque de esta manera nosotros podemos concentrarnos solo en una variable, digamos. ¿Ya? O sea, yo quiero ver si una variable tiene datos para todos los países, todos los años, o en qué momentos no tiene datos, etcétera. Entonces, esa es una cosa muy importante, ¿no? Vale reconocer, ¿sí? Que ustedes pueden buscar también datos o variables específicas de la base, ¿no?
Siempre recordando que esto está guardado en la memoria de Stata, ¿sí? Y que es preferible no editarla, sino primeramente saber bien qué quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, podemos querer guardar nuestros datos, ¿no? O sea, podemos querer guardar los datos para de ahí sí ver qué hacemos, qué no hacemos, qué editamos, etcétera, ¿no? Ok, entonces voy a poner nomás aquí en mi archivo do para que quede de respaldo. Sí, entonces visualizar toda la base de datos. Entonces ya sabemos que para visualizar toda la base de datos descargada, usamos el comando browse. Voy a escribirlo completo, ¿no? Ahí. Em, visualizar solo solo los años. Visualizar solo los años, país y PIB. Entonces, si yo quiero visualizar solo años, país y PIB, sería esto, ¿no? Y lo pego en mi archivo do. Ya. Entonces, esto es más que nada para recordar, ¿no? Para que quede en mi archivo do esto que hemos conversado, ¿no? ¿Sí? Buscar ayuda del comando br, bueno, hbr, ¿ya? Listo, entonces estos serían unos extras solamente para recordar, ¿no? Como no me interesa que esto se vaya a ejecutar cada vez que yo voy a abrir y hacer correr el archivo do, le voy a dejar como comentario. ¿Ya? Entonces esto se vuelve solo informativo, ¿sí? Esto se vuelve solo informativo. Algo que también voy a dejar como comentario es la consola, o perdón, la interfaz gráfica del Banco Mundial. Esto también le voy a volver comentario, porque ya tengo los comandos. Pues fíjense. Esta parte de aquí ya no se va a ejecutar, ya no se va a abrir la interfaz gráfica, a menos que yo le quite los comentarios. Y yo voy a trabajar ya directo solo con comandos. Entonces, la próxima vez que quiera descargar datos del Banco Mundial, solamente usaré estas líneas de comandos y ya no voy a abrir toda la interfaz ni nada de eso, sino ya directo, ¿no? Y también esto de aquí ya no se va a ejecutar, pero me queda guardado. ¿Sí? Entonces, con eso me acordaré, sobre todo al inicio, ¿no? Después, cuando ustedes ya vayan practicando, se les va a hacer costumbre, o sea, poner VR y ver la base y ver cómo están los datos. Entonces, se les va a hacer costumbre. Pero mientras están iniciando, sería bueno que tengan a la mano estas guías, ¿no? Dentro de su archivo. Listo. Pasemos a lo siguiente. Guardar los datos. Entonces, ya hemos descargado los datos, ahora vamos a guardar los datos. Stata tiene la ventaja de que nos permite guardar en diferentes formatos. ¿Sí? O sea, tenemos diferentes formatos para guardar los datos. ¿Cuáles son esos formatos? Permítanme que yo sea un poquito más grande la presentación, no muy grande. Ya, nomás. Bueno, ¿qué formatos tiene Stata para guardar? Tenemos la opción de guardar los datos en formato DTA. DTA es el formato por defecto que Stata tiene para sus bases de datos. ¿Sí? Entonces, DTA es el formato en propio Stata, ¿no? Datos para Stata. Ya. ¿Cuál es el problema? Que esto solo lo puede leer Stata, ¿no? Obviamente. Pero también podemos guardarlos en la opción XLSX, que sería Excel, o también podemos guardar los datos como CSV. CSV es separado por comas, ¿no? Separado, bueno, por coma o punto y coma, ¿ya? Este usualmente se puede ver como texto. Ventajas. DTA es la base de datos por defecto de Stata, ¿no? Entonces esto es común si ya tengo directamente mi base en Stata. XLSX es ventajoso si yo quiero tener una base de datos en Excel, que la pueda abrir en Excel y trabajarla y lo que yo quiera. O hacer gráficos rápidos, ¿no? Uno puede hacer rápido gráficos en Excel. Y el CSV tiene la ventaja de que como es texto, es mucho más ligera que las otras opciones. Es mucho más ligera, me sale una base de datos súper ligerita que yo puedo llevarla como texto y puedo abrirla en un montón de softwares. ¿Sí? Incluso en el mismo Excel, ¿no? ¿Ya? Entonces, Stata me da la opción de guardar los datos en cualquiera de esos formatos. ¿Sí? Aquí están los códigos para cada uno de los casos. Por ejemplo, eh, voy a abrir solo el archivo DOM. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Ya? Voy a hacer algunos espacios solo para que esto quede ahí. Exacto. Ya.
Les voy a poner aquí, déjenme ver cómo estaba esto. Descargando de la costa de la... Ya, entonces voy a crear otro comentario, un poquito largo, aquí, ya, como otro bloque, digamos. Entonces aquí voy a poner en cambio, guardando datos con diferentes formatos. Disculparán cualquier ruido de fondo, ¿ya? Denme un segundito. Listo. Disculparán cualquier ruido de fondo. Son gajes del oficio en estos tiempos virtuales, así que bueno, no hay problema. Bien, continuamos. Entonces, como les decía, vamos nosotros a guardar la base de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a guardar la base de datos en diferentes formatos, ¿no? Entonces, primeramente vamos a guardando base en formato .dta. ¿Ya? Entonces, DTA o .dta, recuerden que es la extensión para los datos en Stata, ¿no? O sea, es la propia, perdón, es la propia extensión de datos en Stata, ¿no? Datos en base de datos en Stata, para Stata. Ya. ¿Cómo se guarda? La forma más usual de guardar la base de datos en Stata es con el comando save. Ya es bastante evidente, ¿no? Save. Luego, entre comillas, el nombre que le queremos poner a la base, ¿ya? Yo le voy a llamar a esto base 01, ¿sí? Corresponde a nuestro primer ejercicio. Base 01, entonces noten cómo se pinta, ¿no? Save de azul se pinta para indicar que el comando. Entre comillas, y el nombre significa que aquí está cualquier texto. En este caso, ustedes pueden ponerle cualquier nombre. Traten de usar nombres sencillos, ¿no? Nombres sencillos, no usen mayúsculas de preferencia, aunque bueno, eso no es tan grave, pero lo que sí traten de evitar espacios, cosas así, o sea, acentos, y ya saben, ¿no? O sea, cualquier texto que pueda generar conflictos, ¿no? Mientras más sencillo el nombre, mejor. Entonces voy a ponerle save, base 01, replace. ¿Ya? Entonces con eso, ¿qué le digo a Stata? Guardar la base de datos 01 y si hay cualquier otra base con el mismo nombre, reemplazarla. ¿Ya? Entonces aquí nace la pregunta, ¿dónde va a guardar Stata esta base de datos? La base de datos va a quedar guardada en nuestra carpeta de trabajo. Recordarán ustedes que en el video anterior, ¿qué habíamos nosotros hecho? Habíamos definido nuestro directorio de trabajo, o sea, la carpeta en donde se guardan todos los resultados que nosotros tenemos de Stata, o donde también nosotros vamos a cargar datos si un caso queremos hacerlo. Entonces, fíjense, en esta esquina de la pantalla de Stata, ¿sí? Aquí, está nuestra carpeta de trabajo, ¿sí? Que es la que definimos en la clase pasada. ¿Sí? Es justo esta dirección. Entonces, Stata lo que va a hacer es, en esta misma dirección, va a guardar esta base de datos. ¿Sí? Entonces, Stata se encarga de guardar la base de datos en esta misma dirección. ¿Ya? Entonces, eso es, digamos, una ventaja porque yo ya sé en dónde va a quedar guardada la base desde el inicio. ¿Sí? Por eso mismo es que yo me tomé todo el tiempo para explicar y ojalá haya quedado más o menos claro esto de la carpeta de trabajo, ¿no? Porque es clave saber dónde se van a guardar las cosas, porque caso contrario podríamos estar guardando nuestra base en una carpeta temporal o una carpeta de la propia Stata
y después no encontramos y bueno, es todo un lío, ¿no? Ok, entonces voy a correr esta línea de comando, entonces control D, ¿sí? Entonces, miren lo que hace Stata. Primero Stata ejecuta la línea, dice archivo base 01.dta no encontrado, obviamente porque no había nada todavía. Y ahora dice archivo base 01.dta guardado. Entonces, si yo me voy a esta dirección, sí, a esta dirección, a este directorio, denme un segundito, ejercicio 01, bueno, la que está aquí abierta, ¿no? Aquí está, esta es la dirección que yo tengo para mi ejemplo particular, ¿no? Ustedes tendrán su propia dirección, ¿no? Entonces, miren que acaba de crearse este archivo que dice base 01, ¿ya? Este es un archivo que dice tipo stata dataset. O sea, es una base de datos de Stata. ¿Sí? Entonces esto lo puedo abrir solo con Stata. ¿Ya? O bueno, puede haber otros softwares, por ejemplo con R, otros softwares que yo podría intentar abrir, pero es complicarse la vida, ¿no? O sea, esta es una base de datos de Stata. ¿Y qué va a tener esta base de datos de Stata? Precisamente lo que nosotros estábamos viendo cuando usábamos el comando br, ¿sí? O sea, browse. Entonces nos está diciendo todo esto que estamos viendo aquí, todito, tal como está, se ha guardado en base 01, ¿sí? Tal cual. ¿Ya? Entonces, todito esto que son, si se fijan, son 16.226 filas. Entonces, todas estas filas con sus títulos y todo se guardó en ese archivo. ¿Ya? Eso es bueno porque entonces si yo quisiera volver a cargar la base, ya no necesito descargármela de internet. ¿Sí? Esto puede servirme sobre todo si un caso no tengo conexión. Entonces, si ya descargué la base, tranquilamente puedo trabajar sin necesidad de tener conexión a internet. ¿Ya? Ahora, como les decía, Stata también permite guardar la base de datos en otros formatos, no solamente en el formato del propio Stata. Por ejemplo, no, digamos que ahora quiero guardar la base en formato Excel, ¿sí? Entonces, guardando base en formato xl.xlsx, o sea, Excel. ¿Ya? Entonces, para poder yo guardar la base de datos en Excel, uso el comando export Excel, ¿sí? Entonces, bueno, el comando es export, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden escribir export en Excel, ¿sí? Es bien claro el nombre, ¿no? No da dónde perder. Exportar base de datos en Excel. El nombre que le voy a poner es el mismo nombre, base 01, pero con la extensión de Excel.xlsx, ¿sí? Y luego me da unas opciones, ¿sí? Me da unas opciones. Por ejemplo, aquí fíjense que me da la opción, ¿sí? Set, eh, de escribir el nombre de la hoja en la que yo quiero guardar la base de datos. Entonces, en este caso le voy a llamar a la hoja base, ¿sí? Pueden poner el nombre que quieran, es el nombre que le va a dar a la hoja de Excel, ¿sí? O sea, disculpen. Eh, ¿Sí? Luego voy a poner esta opción que dice first bar, ¿sí? Esto es para indicarle al comando que mi primera fila tiene los títulos de las variables, ¿sí? Y luego le pongo replace. ¿Sí? Y ya tenemos listo nuestro comando para poder hacer este paso, ¿no? De la base de datos, de guardarla, pero ahora vuelta a Excel, ¿ya? No olviden, ¿no? Todo lo que esté después de la coma son opciones. ¿Sí? Son opciones. Por tanto, solo puede haber una coma. Yo estaba cometiendo ahí un error de poner otra vez coma, no sé por qué. Siempre que ustedes pongan coma, lo que sigue son opciones. Entonces, solo hay una coma, ¿no? En estos comandos, usualmente. ¿Ya? Entonces, está listo. Seleccionamos la línea, ejecutamos, control D. Y veamos que nos arroja primero en la pantalla de resultados, ¿ya? Entonces, está demorando un poquito porque obviamente es una base un poquito grande, pero no es tan grande. Sí, sí se puede abrir en Excel. Pues veamos qué nos arrojó. Ya, entonces aquí está la línea de comando. Como solo es una línea, me aparece la línea aquí. Y dice archivo base 01.xls guardado. Entonces, si yo voy a la misma carpeta, ¿sí? Ahora ya tengo también la base en Excel.
¿ya? Entonces tengo la base como hoja de cálculo de Excel. Entonces si yo la abro, ¿sí? Ya tengo la base en Excel, lista para hacer lo que yo desee. Entonces miren lo cómodo que es, ¿no? ¿Se acuerdan que, estoy seguro, en el video anterior, vimos que uno puede descargarse dato por dato del Banco Mundial, ¿no? O sea, base por base, pero resulta muy incómodo. En cambio aquí yo ya tengo con el formato, los códigos y todo, los datos en Excel. Entonces yo ya puedo verlos y demás. Entonces ya tranquilamente ustedes tienen la opción de trabajar con esta base en Excel, incluso ver cuáles son comandos que no tienen país, etcétera. ¿Sí? Entonces ya tenemos todo listo en Excel. Y noten también que, que Stata ya se encargó de guardar esto en la hoja base. Entonces aquí ya no necesito indicarle nada más. O sea, ya está hasta la hoja guardada con este nombre. ¿Sí? Entonces ya está listo para también usarse en Excel. Eh, yo soy bastante partidario, colegas, de que si uno tiene que hacer un gráfico rápido y no va a replicar, y más bien le interesa que el gráfico quede bien y rápido, un gráfico en Excel, más que suficiente, ¿sí? Incluso pueden filtrar, o sea, pueden aplicar tablas dinámicas, o sea, no descarten que también es bueno saber Excel, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que lo mejor es saber aprovechar todas las herramientas según lo que necesiten hacer, ¿no? Listo, entonces ya tenemos la base de datos en Excel. Vamos al siguiente formato. Entonces, el otro formato que nos permite guardar, en el que podemos guardar la base de datos, es en este formato delimitado por comas o por punto y comas, ¿no? Entonces vamos con la siguiente, guardando base en formato .csv, texto. La más, eh, esta es la más compacta de todas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Y export, de nuevo, limited, ¿sí? Simplemente estoy siguiendo estos comandos por si acaso, ¿no? Son los que están en la lámina. Delimited, y luego ponemos igual el nombre. No tienen que ser los mismos nombres. Yo estoy poniendo los mismos nombres, pero ustedes pueden poner los nombres que quieran, ¿no? Entonces aquí sería base 01.csv. Yo lo estoy poniendo así para no perderme, ¿no? Luego, coma, para poner opciones. Stata tiene la opción de escoger el delimitador, o sea, el separador de los datos. Hagan de cuenta que esto es como guardar los datos en un bloc de notas. Entonces, yo puedo escoger el tipo de separador de datos, ¿sí? De columnas. Entonces, por defecto se utilizan comas, pero como nosotros estamos en español, a veces es complejo poner coma como separador, porque nosotros interpretamos la coma como también para decimales. Entonces, muchas veces puede ser sobre todo para nosotros que usamos, si están trabajando en español, pueden utilizar como delimitador el punto y coma. ¿Sí? Si su teclado y todo está en inglés, entonces no hay problema, le pueden dejar como coma. Pero yo les recomendaría que si están trabajando con todo en español, que es lo más probable para muchos que están viendo este video, entonces usen delimitador punto y coma. Y replace, para reemplazar cualquier base de datos que esté por ahí guardada. Entonces, si ejecutamos esta otra línea de comando, ¿sí? Ya la ejecuté, ¿sí? Entonces, aquí dice si ven archivo, a veces hasta te avisa, a veces no avisa, ¿no? Lo que sí avisa es que ya está guardado. Entonces, si yo voy, aquí ustedes pueden ver que dice archivo de valores separado por comas, ¿sí? Archivo de valores separado por comas, o sea, CSV, un archivo CSV. Eh, este archivo lo pueden abrir incluso en Excel, pero yo lo voy a abrir con el bloc de notas, ¿ya? Si yo lo hablo con el bloc de notas, miren lo que tengo. Es la misma base, ¿sí? Es la misma base. Cada fila equivale a la fila de lo que veíamos en Excel, pero ahora cada dato está separado por un punto y coma, que es precisamente el delimitador. Entonces, por ejemplo, aparece código de país, punto y coma, nombre de país, punto y coma, región y así. Ese punto y coma indica que tenemos otra columna. Así es como tener diferentes columnas, ¿ya? Y bueno, tenemos la base de datos, ¿no? En formato CSV. Alguien podría decir, ¿para qué quiero yo tener este formato si ya tengo Excel? Que es lo que usualmente trabajamos, ¿no? Eh, la ventaja de tener esta base de datos en este formato, ¿sí? Es que yo lo puedo abrir con muchos softwares a más allá del propio Excel. Claro,
digamos que usualmente cuando ustedes están trabajando aquí y tienen instalado Excel, Excel mismo les dice, puedo abrir yo el archivo. Y claro que lo puede abrir. Pero ustedes también pueden abrir este archivo de separado por comas con muchas otras herramientas, ¿no? En este caso particular, la hoja de Excel resultó ser más ligera que el archivo separado por comas. Pero hay una pequeña diferencia. Las bases de datos en Excel, a medida que crecen más, se vuelven cada vez más ineficientes. ¿Sí? O sea, se vuelven cada vez más ineficientes para trabajar. Entonces, eso primeramente, o sea, no es muy bueno trabajar con bases de datos en Excel cuando estas bases ya son grandes. ¿Qué es una base de datos grande? Lo que estamos nosotros haciendo ahorita, aunque no parezca, no es una base de datos grande, porque esta base de datos a lo sumo tiene 16.000 filas. Puede sonar a bastante, ¿sí? Pero hay bases de datos mucho más grandes. De hecho, Excel tiene un límite para bases de datos. El límite que tenemos, al menos con esta última versión del Office 365, es que Excel admite 1.048.000 filas, ¿ya? Entonces ese es el número máximo de filas que admite. Pero en la práctica, cuando uno tiene menos de la mitad de eso, menos, ya el uso de la memoria de la computadora, memoria virtual, empieza a complicarse y empieza a colgarse la computadora. O sea, se vuelve muy ineficiente. O sea, trabajar con bases de datos ya más grandes hace que Excel no funcione y tengan que usar otro software. Ejemplo, SPSS o ya directamente R o Stata. Entonces, en esos casos, como cuando las bases de datos son muy grandes, y peor aún, si una base de datos supera el millón de filas, ya no pueden usar Excel para guardarla. Y ahí es cuando uno usa archivo separado por comas, que es un archivo de texto que ese sí admite una cantidad enorme de datos, ¿no? Entonces, muchos datos están guardados así. Entonces, vale la pena que conozcan estos formatos, estos diferentes formatos de base de datos porque probablemente en algunos casos encuentren archivos en Excel, pero en otros casos encuentren más bien archivos separados por comas. Entonces ya depende, ¿no? Ya depende del tipo de archivo que ustedes encuentren. Muy bien. Entonces ya tenemos nosotros nuestra base de datos guardada en diferentes formatos. Ahora, digamos que yo quisiera volver a abrir los datos, ¿ya? Yo quisiera volver a abrir. Digamos que yo cojo, vamos a abrir esto un poquito, un segundito, ya. Digamos que yo cojo y le pido stata clear all. Enter. Si yo le digo stata clear all, ¿qué es lo que hace? Stata limpia todo. Ya no tengo variables, ya no tengo nada. De hecho, si ustedes le dan al código BR en la consola, les va a quedar una base vacía. Clear all limpia todo. Como pueden ver, es totalmente, ¿no? Una limpieza total. Entonces, digamos que yo limpio todo, clear all, y quiero volver a abrir los datos, ¿ya? Entonces tengo la opción de abrirlos desde, haciendo todo el ejercicio, ¿no? O sea, volviendo a abrir los datos del Banco Mundial y todo, o puedo ya directamente abrir los datos que ya guardé, ¿sí? Entonces aquí permítanme solo poner guardando y abriendo, ¿ya? Para que sea un mismo bloque sea en un mismo bloque todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos vuelta a abrir los datos, ¿sí? Vamos a abrir los datos sin tener que estar volviendo a usar en internet y volviendo a estar descargando, sino que vamos a abrir los datos que ya quedaron guardados en nuestra carpeta de trabajo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, igual, cada dato se abre dependiendo de su formato, ¿sí? Entonces aquí voy a poner abriendo base en formato .dta. Ustedes ya saben que es base de datos para Stata, ¿ya? De efecto, este es lo más común, ¿no? O sea, abrir una base de datos en Stata. Entonces, ¿qué comandos usamos? Usamos esos que están aquí, que ven que es bien sencillo, ¿no? O sea, usar el nombre de la base 01, replace. Ya. La línea de comando que va a hacer, va a buscar en nuestra carpeta de trabajo, ¿sí? En nuestra carpeta de trabajo, va a buscar esta base 01 que está en formato Stata, la va a abrir y si por cualquier razón teníamos alguna base previa abierta,
Stata la reemplaza para que no haya ningún problema. Porque, claro, si uno abre una base es porque sabe que ya la otra base no va a servir. ¿Sí? Eso tengan muy presente, ¿no? Si ustedes no ponen replace y hay otra base de datos abierta, Stata les arroja error. ¿Sí? Entonces es bueno poner siempre el replace, pero claro, hay que estar conscientes de que si yo abro esta base es porque ya la otra base que esté abierta la voy a eliminar, la voy a reemplazar, ¿no? Entonces, si yo corro este comando, ¿qué es lo que hace Stata? Stata carga los datos y ya tenemos nuevamente nuestra base de datos, pero esta vez ya no la hemos descargado de internet. Esta vez los datos los hemos obtenido desde nuestra carpeta. ¿Sí? Entonces aquí están nuevamente nuestros datos. ¿Ya? Entonces es muy común, hay mucha información que está en base de datos de Stata. Entonces ustedes tendrían que hacer este procedimiento, ¿no? Ya no hace falta ni que la descarguen ni que la guarden, sino directamente abrirla usando este comando. Ahora, también podemos tener otro tipo de bases de datos, ¿no? Estas bases de datos que hemos guardado en Excel, por ejemplo. Puede ser que ustedes armen su propia base de datos en Excel y digan, bueno, quiero abrir mi base en Excel, ¿no? Entonces vamos ahí, abriendo base en formato .xlsx, Excel. Para abrir en formato Excel, tenemos, bueno, si para guardar era export, para abrir es import. Entonces, bien intuitivo, ¿no? Import Excel, el nombre de la base, base 01.xlsx, coma, opciones. Tomemos en cuenta que las hojas de Excel tienen, perdón, los archivos de Excel tienen varias hojas. Entonces, una buena práctica avisarle a Stata qué hoja tiene la base. Pues recuerden que nosotros pusimos la base de datos en una hoja llamada base. ¿Sí? Luego ponemos la opción First Row. First Row. Ya, ¿para qué es esta opción First Row? Es para indicarle a Stata que la primera fila de esta base de datos en Excel representa los nombres de las variables, la primera fila. ¿Sí? Si no ponemos eso, Stata simplemente nos lee todo y asume que la primera fila también son datos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos detenemos un segundo, abramos nuestra base en Excel. Fijémonos que nuestra base en Excel, y esto va a ser típico de cualquier base de datos. La primera fila de la base de datos es una fila que incluye los nombres de las variables. ¿Sí? Entonces yo no quiero que Stata crea que esta también son datos, porque los primeros valores no son no son información. Son, bueno, sí son información, pero me refiero no son valores de las variables. Son los títulos de las variables, son los nombres de las variables. Entonces, cuando yo le pongo la opción First Row, estoy aclarándole a Stata que esa primera fila es precisamente una fila de nombre de variables. Y le pongo Clear, ¿sí? Y le completo con el comando Clear para indicarle a Stata que si hay cualquier otra base por ahí abierta, la vacíe, ¿sí? Entonces, de esa manera, esto hay que tomar en cuenta, ¿no? Algunos comandos utilizan replace, otros pueden utilizar clear, ¿ya? En este caso vamos a usar clear. Entonces, seleccionamos esta línea de comando. Verán lo que vamos a hacer, ¿no? Stata tiene abierto ahorita la base de datos que hemos nosotros abierto en formato Stata mismo, ¿no? Entonces ahora vamos a abrir la base de datos, pero en formato Excel. Entonces le abrimos, hacemos control D. ¿Ya? Entonces hacemos control D. Sí, esperémosle un poco. Ya. Entonces miren lo que pasó. Eh, es la misma base. Entonces si ustedes dan browse, vuelve a abrirse lo mismo. Es la misma base, pero esta base ahora fue obtenida desde este archivo de Excel. ¿Sí? ¿Ya? Esto es súper importante porque ¿qué tal si ustedes tenían otra base de datos? Ustedes construyeron sus propios datos, ¿ya? Hicieron una encuesta o recopilaron información del Ecuador o de cualquier país y tenían a su propia base de datos en Excel. Entonces, con esta línea de comando, ustedes pueden guardarla en formato Stata, ¿no? Perdón, guardarla, extraerla, ponerla en Stata e incluso después podrían guardarla en formato Stata usando Save. O sea, ya las posibilidades aquí ya dependen de cada caso, ¿no?
Yo les estoy dando todas las opciones posibles para que después ustedes hagan lo que necesiten, ¿no? O sea, si necesitan abrir una base en Excel o en Stata y guardar en otros formatos, entonces aquí estamos viendo todos los casos. Bueno, muchos casos, ¿no? Porque hay muchos más, pero estos suelen ser los más típicos. Entonces miren que arrojó la pantalla de resultados. Entonces dice, hemos importado ya la base de datos en Excel y aquí nos avisa, tenemos 14 variables, 16.226 observaciones que corresponden a las filas, ¿sí? A las filas. Y gracias a Clear no hubo conflicto entre la base que estaba previamente cargada y la base que se acaba de cargar. ¿Qué hizo Stata? Borró la anterior base y cargó la base nueva. Por eso es que siempre hay que ser muy cauteloso de saber con qué base están trabajando y dónde guardaron y si guardaron la base. Porque si por mala suerte no guardaron una base y cargan otra, esa base inicial se pierde. Entonces mi recomendación es que siempre que ustedes vayan a abrir una base, primero verifiquen que esté todo guardado. Todo lo que necesiten debe mantenerse guardado, ¿no? Listo, vamos con el último formato. Es el formato separado por comas. ¿Sí? Entonces sería abriendo base en formato .csv, formato texto. Bien, entonces ya es bastante intuitivo la idea, ¿no? Sería import delimited millas base 01.csv. Opciones. Delim, le explicamos, aquí hay que aclararle a Stata que el separador es punto y coma, ¿sí? Recuerden que también podríamos haber puesto coma, ¿sí? Entonces mejor le avisamos a Stata de antemano que el separador es punto y coma, y clear. Ya en este caso no hace falta decirle a Stata nada sobre la primera fila, si no me equivoco. Entonces, corremos, control D, esperamos que se cargue, y lo mismo, ¿no? Entonces, Stata en este caso ya por defecto entiende que como CSV es un formato muy estándar. Entonces ya Stata entiende que la primera fila representa los nombres de las variables. Y lo mismo, ¿no? 14 variables y 16.226 observaciones. Noten esto adicional, ¿no? Stata escoge un tipo de códigos con los cuales va a leer ese texto, porque Stata entiende que esto es texto. ¿Sí? El archivo CSV en realidad es texto. Entonces Stata tiene que escoger el tipo de codificación que tiene el texto. Entonces aquí Stata escogió un texto codificado siguiendo el criterio ISO 88591. ¿Ya? Esto no es muy importante para ustedes, sí, no es muy importante, pero, pero vale que sepan, ¿no? Que cuando ustedes cargan una base de datos tipo texto, muchas veces los softwares, no solo Stata, cualquier software necesita saber en qué codificación va a trabajar, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen ni idea de eso, le dejan que trabaje con la codificación por defecto, ¿sí? Si por mala suerte empiezan a tener errores cuando ustedes han cargado una base de datos de este tipo, ya pueden imaginarse que tal vez una opción puede ser que la codificación tenga problemas. Usualmente puede haber problemas cuando hay algún carácter especial, por ejemplo. Por eso es bueno no trabajar con caracteres especiales, acentos, la ñ o cosas así, ¿no? Entonces, si ustedes trabajan con caracteres convencionalmente propios del inglés, no hay problema, ¿no? Listo, entonces ya tenemos nuestra base de datos y si una vez más hacemos browse, como pueden ver esto se repite mucho, entonces ya uno se acostumbra a poner BR y ya sabe que BR me arroja los datos, ¿no? Entonces aquí está otra vez la base. Entonces ya tenemos estas diferentes formas para guardar la base de datos y para abrirla, ¿no? Muy bien, ahora, dado que yo podría volver a correr todo esto, sí, puedo volver a correr todo esto, pero me va a tomar tiempo. Y bueno, no mucho tiempo, ¿no? O sea, demora muy poco, pero igual, yo quiero ser muy eficiente, digamos, en este ejercicio. Entonces vamos a empezar a volver comentario muchas cosas y quedarnos únicamente con lo que ya nos sirve de aquí en adelante, por ejemplo. Si yo ya sé que voy a trabajar con esta base, sí, con la base 01, no necesito volver a cargarla desde el internet. Entonces, esta descarga de datos, usando comandos, también le voy a poner como comentario. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando yo vuelva a correr Stata, esto no se vuelva a ejecutar. Porque yo sé que esto sobre todo va a implicar conectarse a internet y no hace falta porque ya descargamos los datos. Entonces le dejo como comentario. Si necesito volver a hacer esto con otros datos, solo quito los comentarios y elijo otras variables.
Entonces ya eso no es problema. Acá abajo, igual, pensemos, si ya tengo guardada la base de datos, ya no necesito volverla a guardar. O sea, no hace falta, ¿no? Entonces podríamos nosotros poner como comentario todo esto. E incluso limpio todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya están guardados los datos. Entonces, si yo necesitara volver a guardar, ya sé los comandos. Pero no los voy a ejecutar porque ¿para qué volver a hacer? Y finalmente, aquí noten que yo tengo diferentes formas de abrir datos, que claro, esto es para efectos didácticos, para que ustedes sepan diferentes formatos para abrir y demás. Pero ya en la práctica, en este ejercicio, yo solo voy a usar la base que me da Stata mismo. Entonces, voy a dejar como comentario las otras dos opciones. Como comentario y de esa manera únicamente voy a abrir la base de datos de Stata, la que acabamos de guardar y que tiene la misma información que hubiéramos descargado de internet, pero ya no tengo que hacer todo el trámite. Entonces, si recapitulamos desde el inicio, ¿qué se va a ejecutar? Entonces, cuando yo vuelva a correr todo este archivo do, ¿qué se va a ejecutar? Va a limpiar todo, limpia pantalla, escoge la carpeta, bueno, me puede mostrar que nomás tengo una carpeta, se va a abrir los archivos log, recuerden que los archivos log son necesarios para registrar los resultados. Bueno, dejamos nomás estos mata. Recuerden que esto era solo para recordar cómo se hace operaciones matemáticas. Y directamente se va a abrir la base de datos. ¿Sí? Todo lo demás ya no se va a ejecutar porque está como comentario. Y eso es más que nada para ganar tiempo, ¿no? Entonces ya no va a ejecutarse todo lo que está ahí, sino que directo se va a abrir los datos. ¿Ya? Entonces voy a seleccionar todito desde, desde el inicio. Sí, voy a seleccionar desde el inicio hasta donde está el use. Le doy, bueno, control S para que quede guardado. Control D. Y directo. Entonces ya que está todo resumido, está resumido, miren, ya se limpió lo anterior, ¿no? Ya se limpió por el comando clear all y el CLS, ¿no? El CLS nos limpia todo lo anterior. Entonces, ¿qué nos quedó? Miren, directorio de trabajo, aquí me está dando los archivos que tengo en mi carpeta. Miren cómo ahora mis archivos, ¿cuáles son? La base en CSV, la base de TA, la base en Excel, ¿sí? Y también tengo estos archivos do, ¿sí? Y log. ¿Ya? Entonces tengo mis bases de datos y también tengo los archivos log y el archivo do, ¿ya? Que hemos creado en estos ejercicios, en este ejercicio, ¿no? Y luego todo lo demás es comentario, no se ejecuta, bueno, el archivo log sí, no se abre el archivo log, lo demás es comentario, no se ejecuta, el mata sí está ejecutándose, lo demás no se ejecuta porque está como comentario y lo que sí se ejecuta es el use. ¿Y cómo sé que se está ejecutando el use? Porque si yo hago el br, está la base de datos. ¿Sí? Entonces aquí está la base de datos. Pero esta vez la base de datos ya se obtuvo directamente del archivo que está guardado en la carpeta sin estar volviendo a conectarme a internet ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, esto es muy común, ¿no? Muchos comandos se van a volver comentarios, pero están ahí para recordarnos cómo hacer. Entonces, si algún día yo necesito guardar una base de datos en Stata, en Excel, lo que sea, simplemente copio alguno de estos comandos y lo pego y cambio lo que tenga que cambiar. ¿Sí? Listo. Entonces, ya hemos hecho el ejercicio de guardar datos y de abrirlos en diferentes formatos. Ahora, hay que tener cautela de esto, ¿no? Una vez más. Todo esto está implicando, está asumiendo que estamos usando la carpeta del directorio de trabajo. O sea, nuestros datos, este 01, base 01, debía estar en esta carpeta. ¿Sí? Debe que estar ahí para poder hacer. Si yo tuviera unos datos en otra carpeta, ¿sí? En ese caso yo tendría que escribir aquí toda la dirección. Yo tendría que escribir toda la dirección para abrir los datos. Digamos que yo hubiera tenido los datos en el escritorio. Entonces, y no quiero cambiar mi carpeta de trabajo. ¿Ya? Digamos, soy alguien que dice, no, esta ya es mi carpeta de trabajo, pero mis datos están en el escritorio y no quiero moverles. Entonces, ¿qué hago? Tendría que escribir aquí toda la dirección. ¿Sí? Entonces, la otra opción, poner aquí toda la dirección y el nombre de la base. Pero no es recomendable, ¿no? Porque es mejor tener todo lo que implique todo lo que implica un solo ejercicio de Stata o un solo proyecto de Stata, tener todo en una misma carpeta.
Sí, yo al menos recomiendo eso, porque si no, se pierde el orden. Entonces siempre es mejor que esto esté en la misma carpeta en la que estén ustedes trabajando, ¿no? Pero si no es así, ponen aquí toda la dirección, ¿no? Listo. No olviden, por favor, que si tienen dudas o comentarios, me los hacen llegar, ¿no? O sea, me pueden interrumpir durante el video o me pueden también escribir al WhatsApp con mucho gusto, ¿no? En cualquier momento, en la medida que esté disponible, yo atenderé las dudas. Así que, por favor, no olviden eso, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, ahora vamos a darle un poco de formato a la base de datos. O sea, vamos a cambiar algunas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los nombres que tiene la base de datos, ¿sí? Si vamos a ver las variables, no son muy cómodos. Country code, country name, región, e incluso si se fijan, hay algunas que tal vez no nos sirven, ¿sí? Por ejemplo, yo no quiero ahorita, no tengo interés mucho en ver cuál es la región, ni el código de la región, nivel de ingreso, o sea, no quiero estas clasificaciones que nos viene por defecto. Quiero simplificar, quiero quedarme solo con las variables que a mí me interesan, que de hecho son estas tres, ¿no? Incluso fíjense, aquí están unos nombres bien feos que no me dicen mucho. Y la etiqueta igual. Entonces, vamos ahora a darle un poquito de formato a la base para quedarnos con una base un poquito más simplificada que nos permita trabajar más fácilmente. ¿Ya? Entonces, para eso ahora lo que vamos a hacer es el cambio de nombre de variables y también vamos a eliminar variables, ¿sí? Para quedarnos solo con lo que necesitamos. Entonces, permítanme en mi archivo do, ¿sí? Vamos a poner otro comentario. O sea, vamos a hacer otro bloque, ¿no? Que todo esto estoy haciendo antes de cerrar los archivos log, ¿no? Los archivos log los cerramos al final. Ya, entonces ahora ¿qué voy a poner? Voy a poner el mismo nombre de la lámina, ¿ya? Incluso voy a copiar el nombre de la lámina para ganar tiempo. Control B, ya. Vamos a hacer ahora, vamos a cambiar el nombre de las variables y vamos a eliminar variables que no necesitamos, ¿sí? Entonces, a veces los nombres de las variables que nosotros tenemos por defecto no son cómodos, ¿ya? Vean, siempre traten de buscar la comodidad, siempre traten de ver la manera de poner nombres a las variables que se les haga a ustedes fáciles de entender, ¿sí? Entonces vamos a hacer un cambio de nombres, solo de las variables que nos interesan, ¿ya? Para cambiar nombres vamos a utilizar el comando rename, ¿ya? Entonces vamos aquí, vamos entonces aquí a poner un pequeño comentario, ¿sí? Cambio de nombres, variables de interés. Cambio de nombres de variables de interés en la base de datos. Ya. Entonces, tomen en cuenta esto, ¿no? Hay que estar muy claro en la diferencia entre el nombre de la variable y la etiqueta. Ahorita lo que vamos a cambiar es el nombre. El nombre es lo que aparece en la columna de la base de datos, ¿sí? O sea, en la base de datos, las columnas me dan el nombre, ¿sí? Por defecto, que nos arrojó el Banco Mundial, ¿sí? Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Eso es el nombre. La etiqueta es como la variable va a aparecer cuando yo haga gráficas o cuando yo saque alguna tabla o cosas así, ¿ya? Para que no se vea muy feo, Stata trabaja con etiquetas. Ahí podemos poner espacios, lo que queramos, pero en los nombres no. Entonces lo que ahora vamos a cambiar es en el nombre. O sea, vamos a cambiar las columnas de la base de datos. Es lo que vamos a cambiar ahorita, ¿no? Eso hay que tener muy presente. Luego vamos a cambiar las etiquetas. Sí, las etiquetas son menos importantes. Los nombres son muy importantes porque así es como está registrado en la base de datos, ¿sí? Entonces hay que tener muy presente esa diferencia entre nombre y etiqueta, ¿sí? Entonces ahorita lo que vamos a cambiar es el nombre de los datos, ¿sí? O sea, las columnas. Entonces vamos a usar el comando rename. Entonces rename me va a ayudar para cambiar los nombres de las variables. Entonces, rename se compone de dos elementos, ¿no? Voy a poner incluso dos paréntesis. En el primer grupo, en el primer paréntesis de rename, vamos a poner las variables con el nombre original, las variables originales, las que nos interesa cambiar, ¿no? No tienen que ir todas, las que queramos cambiar. Eso en el primer paréntesis.
En el segundo paréntesis, en cambio, que vamos a tener los nuevos nombres para las variables. Los nuevos nombres. ¿Sí? Entonces, para que haya correspondencia entre lo que pongo en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis, debo precautelar que todo esté en orden. ¿Sí? O sea, hay que tener mucha cautela de que todo quede en orden. De esa manera yo sé, por ejemplo, fíjense aquí en el comando que está escrito. Miren, en el primer paréntesis, este de aquí es el paréntesis rojo, ¿sí? Y el de abajo es el paréntesis azul, ¿ya? Entonces miren lo que tenemos. Country code. Entonces aquí yo en el paréntesis rojo escribí country code y espacio, ¿ya? Entonces abajo yo pongo ID, espacio. ¿Qué significa? Que a la antigua variable que se llama country code le cambio el nombre y ahora se va a llamar ID, ¿sí? Como para decir que es un identificador, ¿ya? Entonces empecemos a llenar esto para que se empiece a entender mejor, ¿no? Ahora, yo no quiero, o sea, yo podría hacer esto, verán. Vamos a escribirlo, country code, y a country code le voy a cambiar el nombre y ahora se va a llamar ID, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer esa línea que hemos escrito? Va a buscar la variable country code, que es esta, y en la columnita que aquí dice country code, ¿sí? Con este nombre, le va a cambiar y le va a llamar ID, ¿sí? De identificador, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el siguiente cambio? El siguiente cambio es country name. Entonces, ¿cómo se hace esto? Espacio, country name. Si ven como el mismo Stata ya se encarga de empezar a adivinar qué necesitamos, ¿no? Entonces, si ustedes ven que está cuadrando, le dan tab y ya pone ya completa el nombre Stata. Entonces, ahora voy a cambiarle country name y en vez de country name quiero poner la palabra país. Entonces, ¿qué va a hacer esta línea de comando? Entonces, esta línea de comando ahora va a hacer dos cambios en vez de uno. ¿Qué cambios va a hacer? En donde esté country code, ¿sí? Le cambia por ID y a country name le va a cambiar por país. Pues como pueden ver, uno va cambiando uno por uno las que quiere, ¿no? Entonces, aquí yo estoy escogiendo nombres que me ayuden más fácilmente a identificar a las variables. Ya. Ahora, si yo tengo muchas variables que cambiar, esto se va a hacer una línea de comando muy larga, ¿ya? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Voy a utilizar estas tres líneas que ustedes ya saben para qué sirven, para que esta línea de comando originalmente, si yo uso 3 slash y bajo, Stata ya sabe que esto es parte del mismo comando, ¿sí? Stata sabe que, o sea, es parte del mismo comando. Es decir, esto que está escrito ahorita es equivalente a no tener los 3 slash y tener todo en la misma línea, ¿sí? Lo que ustedes no pueden hacer es simplemente poner enter y listo. Si ustedes hacen eso, Stata no entiende, porque Stata dirá, bueno, este es un comando y este es otro comando. Y es un error, porque todo es un mismo comando, o sea, todo es una misma instrucción. Entonces ponemos 3 slash y bajamos, ¿ya? Otra cosa que es bueno, esto ya es más por orden, ¿no? Para un poco entendernos, es que ustedes den espacios para que quede un formato medio entendible de lo que están haciendo. Por ejemplo, si yo aquí le doy unos tab, unos espacios, en lo que estoy haciendo. Esto ya es opcional, ¿no? O sea, esto es para que más que nada quede entendible y visualmente un poco más agradable. Entonces, miren que tengo. Aquí tengo el primer paréntesis y aquí tengo el segundo paréntesis y les estoy poniendo los paréntesis a la misma altura, ¿ya? Esto ya es más por comodidad, ¿sí? La ventaja es que Stata no tiene problema cuando pongamos espacios, ¿ya? Y esto es usual en varios softwares. No hay mucho problema si ustedes ponen espacios. Ya más o menos Stata entiende que lo que estamos haciendo es simplemente dando formato. Y aparte, yo voy a tener varios nombres, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Para cada nombre voy a hacer un espacio, entonces voy a poner 3 slash, enter. Y aquí le voy a dar unos espacios para que quede todo a la misma altura. Y aquí lo mismo. Slash, 3 slash, enter. Y ya está. Entonces miren lo que hemos hecho. Lo que originalmente era una sola línea de comando, o sea, una sola instrucción, ¿sí? Vamos a copiarla como estaba originalmente.
¿Ya? Originalmente estaba así, ¿no? Todo lo que era una sola línea, una sola instrucción, le hemos transformado en todo este bloque, que es lo mismo, es la misma instrucción, es el mismo comando, pero he hecho espacios para poder entender un poco mejor lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces aquí yo ya sé que country code se va a reemplazar por ID y country name se va a reemplazar por país, ¿sí? Es más cómodo. Al menos para mí es más cómodo. Si ustedes se sienten más cómodos poniendo todo en una sola línea y dejando que el mismo trata de los espacios, pueden hacerlo. Ya esto es libre. Lo que importa es que funcione y que ustedes vuelvan a entender cuando vuelvan a abrir el archivo, porque a veces pasa, y esto me ha pasado a mí bastante, que uno empieza a escribir comandos y escribe comandos y tiene unas líneas muy largas de comandos que en ese ratito uno entiende, pero después pasa el tiempo y uno vuelve a abrir y ya no sabe de qué se trata. Entonces, traten de aprovechar estas herramientas, ¿no? O sea, de romper los comandos, de hacer bloques, comentarios, para que se haga un poco más entendible para ustedes mismos, ¿no? Listo, entonces sigamos. Ya tenemos country code, country name. También quiero cambiarle year, entonces aquí voy a poner los tres slash, enter, year. Y year le voy a cambiar los tres por T. Entonces T va a representar tiempo. Ya, ¿cuál sigue? Después de year, vamos a cambiar las tres variables que... Aquí sí voy a copiar estos nombres. Estos son los códigos de las variables, ¿no? Ya. ¿De dónde saco este nombre? Recuerden que este nombre... A ver, ¿cómo sería? Sí, porque claro, ustedes van a trabajar con otros nombres. Eh, recuerden, ¿no? Ustedes van a variables y aquí están los nombres. Aquí están los nombres de las variables. Entonces, si yo le doy en esta flechita, se pega en la consola el nombre de la variable. Entonces yo puedo copiar, control C, y le pego. Entonces ese nombre que es muy incómodo para mí, lo voy a reemplazar con otro nombre que sea más cómodo. Entonces después de T, voy a dar otra vez espacio, slash, slash, slash. ¿Y qué nombre le voy a poner? Voy a poner el nombre pivpc. Piv, pues noten, ¿no? La ventaja. Este nombre bastante incómodo, NYGDPPCAPPPKD, lo voy a reemplazar por pivpc. Entonces yo ya sé que pivpc significa pip per cápita. Ustedes tendrán que escoger un nombre adecuado según la variable que les haya llamado la atención. Entonces, si ustedes escogieron, por ejemplo, las importaciones, en vez de poner todo el código, tendrán que reemplazarlo por un nombre más sencillo, ¿no? Imp o ustedes verán, ¿no? Listo, ya tenemos eso. Siguientes variables. Esta, voy a copiarla. Este es el empleo agrícola, ¿no? Control C. Entonces aquí, slash, 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 control V. Entonces voy a cambiarle ese nombre por uno más decente. Entonces, ¿qué nombre estoy usando? Déjenme ver. Ta-emp AGR, ya. Entonces voy a poner ta de tasa, emp de empleo y AGR de agrícola, ¿ya? Entonces esto no es obligatorio, ustedes pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Yo voy a usar nombres que a mí me ayuden. En este caso, si yo veo ta, emp, AGR, yo ya sé que se trata de la tasa de empleo agrícola, ¿sí? Entonces esto le reemplaza todo el SL, AGR y toda esa cosa. Listo, me falta una variable más, es la variable que está aquí. Le doy aquí en esta flechita, tengo el nombre, le llevo, control C, aquí, entonces espacio, slash, 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 control V. Y a ese en cambio le voy a poner otro nombre, entonces espacio, slash, 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 ¿qué nombre le vamos a poner? Le voy a poner TAEMP-SERV, tasa de empleo de servicios. TAEMP-SERV, empleo de servicios. Ya. Entonces estas son las variables que me van a interesar para los ejercicios que iremos haciendo en econometría en próximos videos. ¿Ya? El resto de variables no me van a interesar, entonces ya las vamos a borrar. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos nosotros, ya creo que no nos falta nada, déjenme verificar nada más. Disculpen. Ya. Country code. Sí, ya tenemos todo. Entonces, ¿qué podemos ahora sí hacer? Podemos ejecutar. Seleccionamos todo esto. Control D. Ya, ejecutamos. Entonces, si pueden ver que al momento que hemos seleccionado y dimos control D, esto se pasó a ser ejecutado por Stata. ¿Y qué resultado nos va a dar?
Entonces vamos a ver qué pasó con la base de datos, ¿sí? De hecho, creo que quedó abierta la base de datos, ya. Entonces, miren, aquí recuerden que estaba country code, ahora está ID. Ya no está country name, ahora está país. Región, región name, estas no les cambiamos, entonces así siguen iguales. Pero vamos a ver las variables, por ejemplo, miren, aquí ya no está year, está T, ¿sí? Está la T. Y aquí ya no estaban esos nombres un poco feos, sino que ahora está mucho más manejable. PIB per cápita, tasa de empleo agrícola, tasa de empleo en servicios. Entonces ya cambié el nombre en las columnas de los datos. Miren aquí, nombre ya cambió, ¿no? Por ejemplo, fíjense en ID y país. Ya cambiaron los nombres, aunque las etiquetas siguen siendo las que teníamos antes. Ya vamos a ver más adelante cómo cambiar las etiquetas. Pero por ahora lo que nos interesa es tener los nombres de los países. Acá hablo, perdón, el nombre de las columnas. ¿Sí? Entonces ya tenemos el nombre de las columnas y eso ya nos va a permitir trabajar más cómodamente, ¿no? Muy bien. Una vez que hemos cambiado el nombre y hemos elegido las variables que nos interesan, ¿sí? En el caso de ustedes, ¿qué cambiaría? Cambiaría estas tres, ¿no? O sea, en el caso del ejercicio que ustedes tendrían que hacer sería lo mismo, pero cambiando estas tres variables y escogiendo tres nombres personalizados ya dependiendo de cada caso, ¿no? Cada uno tendría que escoger sus propios nombres. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar las variables que no nos sirven, las que están sobrando, para que nos quede una base de datos más compacta, ¿no? Y con esa ya saber exactamente qué tenemos y qué vamos a trabajar, ¿no? ¿Ok? Ahora, bueno, una nota, aprovechando que está aquí en la lámina. Esto ya les he dicho, pero repitamos una vez más. Traten de evitar en esto, al menos en los nombres de las variables, traten de evitar mayúsculas, guiones, letras que no correspondan al habla inglesa, ya saben, todo eso, ¿no? Por temas de compatibilidad, ya, para evitar que si ustedes abren esto en otro stata se les dañe los comandos. Entonces, listo, ya tenemos los nombres. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es quedarnos solo con las variables que nos interesan y eliminar todo el resto. ¿Ya? Entonces, Tata tiene un comando muy cómodo para guardar solo las variables o conservar solo las variables que nos interesan. Entonces, conservamos solo las variables de interés y eliminamos el resto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso lo hacemos a través del comando keep, ¿sí? Que ustedes pueden ver en la lámina, ¿no? Entonces, este comando de aquí, keep, ¿ya? Que, bueno, pueden traducirlo como conservar, como mantener. De hecho, fíjense, ¿no? Que muchos comandos tienen su lógica en inglés, ¿no? O sea, rename es bien evidente, ¿no? Volver a nombrar. Keep, conservar o guardar. Entonces, si bien es cierto, no es clave saber inglés, pero al menos ciertas palabras sí es necesario entender, ¿no? La intuición. Entonces, ¿qué vamos a conservar? Vamos a conservar el ID, que es el código del país, el nombre del país, el año, que ahora está con la variable T. Vamos a conservar el PIB per cápita. Si ven como aquí en Stata ya van apareciendo, ¿no? Entonces aquí cuando ya Stata te muestra un nombre que coincide con lo que quieres, solo le das Tab. Entonces ya se completa. Vamos con la tasa de empleo. Aquí me da dos opciones, vean. Entonces yo escogería tasa de empleo agrícola y Tab. Entonces aparece tasa de empleo servicio, selecciono esa y Tab. Entonces ya no tengo ni siquiera que escribir toda la variable. Solo escribo el nombre hasta donde está, también empieza a mostrar el resto de la variable, ¿no? Yo solo doy tab o el resto del comando. Listo, entonces, ¿qué va a hacer esta instrucción? Esta instrucción lo que va a provocar es que todo lo que no sea ID, país, T, PIB per cápita, tasa de empleo agrícola y tasa de empleo de servicios, todo lo que no sea eso, se va a eliminar. Y me voy a quedar con una base de datos más corta, más compacta. Entonces le damos control D, ¿sí? Entonces ya ejecutó. Y si vemos nuestra base de datos con Browse, ¿qué nos vamos a encontrar? Con que ahora la base de datos ya solamente tiene ID, país, T, PIB per cápita, tasa de empleo agrícola, tasa de empleo en servicios. ¿Sí? Y ya no tengo la región, la clasificación por ingresos, cosas que pueden ser interesantes, pero que no nos van a servir para nuestros ejercicios. Así que eso más bien lo he quitado para que no nos estorbe. Entonces miren cómo ahora nos quedó una base mucho más compacta, ¿no?
y ya sé incluso qué variables tengo y está lista para trabajarse, ¿no? Alguien me hubiera dicho, ¿no era más fácil coger, editar la base, sí, dar clic aquí, editar, borrar las columnas, cambiar nombres y ya? Podría ser más fácil, pero hay un problema. El problema es la capacidad de replicar. Miren que si yo, por A o B razón, borro todo, y ya no tengo base de datos, borré todo, ¿no? Alguien puede decir, qué barbaridad, ¿cómo vamos a borrar todo después de todo lo que hemos hecho? ¿Por qué puedo borrar todo? Porque gracias a mi archivo do y la forma en la que hemos armado el archivo, yo simplemente selecciono desde el último punto que estábamos hasta el inicio, selecciono todo, doy control D y llego al mismo punto en el que estaba. ¿Sí? Llego al mismo punto. Es decir, tengo capacidad de replicar los pasos. Eso es lo que más nos interesa, una de las cosas que más nos interesa, colegas, en programación. ¿Sí? Eh, la capacidad de replicar, la capacidad de volver a hacer. Entonces, si por A o B razón se me borró, se me cerró y el archivo do está guardado, fíjense que yo por eso siempre doy control S, ¿no? Control S. Eh, entonces, yo puedo replicar las veces que quiera. Y como puedo replicar las veces que quiera, ya no me preocupa. Y en el peor de los casos, que se me borrara mi base de datos, yo tengo mis comandos por aquí para volver a descargar internet. O sea, tengo todos los respaldos en mi archivo do. Entonces pueden darse cuenta que el archivo do se vuelve clave. O sea, este archivo do es lo vital en Stata. Saber crear el archivo do, saber tener el archivo do en orden, porque ahí está todo. Ahí está todo, ahí está la réplica de todo, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos una base de datos únicamente con las variables que nos interesan y es esa base de datos la que vamos a seguir empleando para hacer nuestros ejercicios ya más econométricos, ¿no? Pero obviamente necesitaba explicarles primero todo esto, sobre todo para quienes están recién empezando en el mundo del Stata. Ahora, antes de continuar, otra cosa, ¿no? Hablando de la capacidad de réplica. No vayan a creer, colegas, que con esto ustedes ya saben programar, ¿sí? Esto es ya una cuestión hasta de humildad. Esto recién es aprender a usar Stata. Es lo más básico. Abrir datos, guardar datos. Programar es otra cosa, colegas. Programar es algo mucho más pesado, mucho más complejo. Esto, si quieren, es recién los inicios de cómo usar Stata con algunos comandos. Es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo que tenemos que ir aprendiendo. Ya con el paso del tiempo, ustedes aprenderán más cosas y ahí irán viendo que la programación es algo mucho más amplio, ¿sí? Incluso en nuestro curso no vamos a ver mucha programación, más bien vamos a aprender a usar comandos, ¿sí? Comandos, rename, keep, log, etcétera. La programación, en Stata usualmente se hace con Mata. Esto también aprovecho, no les comento. En Mata se hace programación, o un poco de programación. Es muy probable que nosotros no necesitemos eso, ¿sí? Pero por lo menos les dejaré algunos recursos opcionales si un caso quieren por ahí explorar ya cómo se programa en Stata, o sea, qué significaría ya hacer cosas más computacionales, ¿no? Pero por ahora no hace falta, no nos interesa. Vamos directo a los temas que nos sirven para econometría, ¿no? Para nuestro curso de econometría. Muy bien, entonces para ir cerrando, porque ya casi nos está tomando el tiempo, sí, porque hoy día vamos a tener la sesión hasta las 9 nomás. eh, Vamos a terminar esto cambiando las etiquetas de las variables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ustedes saben, ya tengo las variables con el nombre que yo quería, pero las etiquetas siguen estando incómodas. Country code, country name, year y sobre todo tres que están inmanejables. Entonces vamos a terminar este ejercicio cambiando las etiquetas de estas variables para tener algo más cómodo, ¿sí? Para que cuando yo haga algún gráfico, alguna tabla, Stata, me ponga nombres más decentes, más agradables, ¿ya? Entonces vamos a cambiar las etiquetas. Vamos a cambiar los labels. Label es la traducción de etiqueta, ¿no? Entonces recuerden que una etiqueta de variable es el nombre que Stata presenta en cuadros, gráficos, etcétera. ¿Ya? Una forma de cambiar las etiquetas es con el comando label variable. ¿Ya? O sea, ustedes ponen label variable y el nombre de la variable que le quieren poner la etiqueta. Pero es bien incómodo porque esto significa cambiar la etiqueta caso por caso. O sea, si yo tengo 5 variables, para cada variable sería label variable, eso no me gusta. ¿Ya?
Entonces, para ser más pragmáticos, colegas, vamos a cambiar etiquetas de un solo bloque para todas. ¿Ya? Entonces, para eso nos vamos a apoyar con un paquetito que es libutil2. ¿Ya? Entonces, vamos a instalar este paquete. Entonces, recuerden cómo se instalaba un paquete en Stata, ¿no? Entonces, a ver, vamos a crear otro bloque de comentario. Un segundito. De etiquetas de variables. Entonces, cambio de etiquetas de variables. Variable label. A ver, ya. Variable label. Bien. Entonces, vamos a instalar este paquete. Entonces, vamos al SSC install. Ya, entonces recuerden que esto es para instalar un paquete que se encuentra en la base SSC. Y vamos a pedir que se instale el paquete libutil2. ¿Ya? Control C para guardar y control D para ejecutar. Entonces, se va a guardar, se va a instalar ese paquete, ¿no? Entonces aquí está viendo Stata si no está instalado y lo que sea. ¿Ya? Entonces este paquetito es para poner etiquetas rápido. ¿Ya? Si no, podemos utilizar la variable, la función que está aquí por defecto, que es label variable. ¿Sí? Se puede usar eso, pero yo quiero más bien hacerlo más práctico, o sea, cambiar todas las etiquetas de una. ¿Ya? Miren esto. En mi caso, dice checking labutil2, la consistencia y verificando que no esté instalado. Y luego me dice todos los archivos ya están instalados, ya existen y están actualizados. ¿Ya? Entonces no hay que preocuparse mucho si alguien ya tiene instalado. Entonces simplemente les dirá que ya está. Pues lo voy a dejar como comentario, ¿ya? Porque esto consume tiempo y no quiero que me consuman mucho tiempo. Luego de que instalamos, ya viene la aplicación del comando. Entonces vamos a ver cómo se aplica este comando. O cómo se aplica, perdón, este paquete, ¿no? Voy a esto minimizarlo un poquito, un segundo, solo para poder ver. Ah, dije minimizar, no maximizar. Ya, listo. Entonces lo voy a poner acá arriba. Eso es. Muy bien. Entonces vamos ahora sí a cambiar las etiquetas de las variables. Y para eso vamos a utilizar, pues esto un poco más pequeño, un segundo. Ya. Estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a escribir? Por cierto, si ven, ¿no? Ya cuando uno empieza a practicar, ya uno le mueve el archivo do, le sube, le baja, todo. Entonces ya vayan haciendo eso para que de a poco se acostumbren a mover el archivo do según lo que necesiten, ¿no? Entonces aquí voy a escribir esta línea de comando. Ya, entonces vamos paso por paso. Bars, eso va a ponerle, si se ve, labels, o sea, va a poner etiquetas a las variables. Bars. Entonces, ¿qué vamos a escribir? ID, o sea, vamos a escribir primero las variables, ¿no? ID, país, T, PIB per cápita, tasa de empleo agrícola, tasa de empleo en servicios, ¿sí? Las variables como las tenemos guardadas en la base de datos, las columnas, el nombre de las columnas. Luego voy a dar 3 líneas. Esto es solo para que no quede todo en la misma, no quede todo en la misma línea de comando, ¿no? Y abajo vamos a escribir las etiquetas que queremos. Entonces, en el mismo orden. Si aquí tengo ID, yo le voy a poner aquí, a ver, le dejaré, a ver, le voy a dejar ID, ya, ID. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo haga cualquier gráfico, lo que sea, ya no va a salir, va a salirme ID con mayúsculas, ¿no? Aquí sí pueden poner como quieran, pero traten de evitar acentos. Sí, eso sí les recomiendo, traten de evitar acentos. Listo, entonces la ID tiene como etiqueta ID mismo, pero en mayúsculas. País, le voy a escribir país con la primera en mayúscula. T le voy a llamar año. Si ven como yo trato de evitar la ñ, entonces en vez de ñ estoy usando la i, año. ¿Ya? Pero eso ya depende, ¿no? Depende de cómo se sientan más cómodos. PIB PC le voy a llamar PIB per cápita. ¿Sí? Entonces si ven, no estoy yendo en orden, ¿no? ID, país, año, PIB per cápita. Y la otra sería tasa de empleo agrícola. Esa es la TAEMP-AGR. Y la otra sería tasa de empleo en servicios, que es el TAEMP-SERV. Listo. Entonces,
si yo ejecuto esto, ¿sí? Recuerden que esto es lo mismo que haber escrito de esta manera. ¿Sí? O sea, esta es la línea de comando como realmente se vería. Pero yo lo estoy rompiendo en la mitad para que no me quede todo ahí mismo, ¿no? Entonces, en la primera línea tengo las variables y en la segunda tengo las etiquetas. Si quisiera ser más ordenado, incluso tendría que dejarle variable por variable y tres, ¿no? Y de país, así, ¿no? Pero eso ya depende de cómo se acomoden, ¿no? Entonces yo les voy a dejar así para que un poco practiquen y se vayan dando cuenta que hay diferentes formas de ordenar. Eso ya depende de cada uno. Entonces seleccionamos esta línea, bueno, estas dos líneas, le damos control D. ¿Y qué va a pasar? Todo se ejecuta en orden. Recuerden que aquí si hay error debe aparecer unas líneas rojas. Si no aparecen líneas rojas, estamos bien. Y la base de datos que creo que quedó abierta, ¿no? Entonces vamos a buscar la base de nuevo, browse. Ya, entonces aquí está nuestra base de datos, pero noten que ahora las etiquetas han cambiado. Entonces, ahora ya tenemos unas etiquetas mucho más manejables y con nombres que podemos entender, ¿no? ID, país, año, PIB per cápita, tasa de empleo agrícola, tasa de empleo en servicios. Entonces ya saben, ¿no? Las etiquetas no son los nombres de las variables, son simplemente la imagen que va a ponerse para el caso de cuando hagamos gráficos o cuando hagamos cuadritos. Los nombres realmente son estos de acá. ¿Sí? Entonces hay que tener bien claro la diferencia entre nombre y etiqueta. ¿Ya? Los comandos sirven para trabajar con los nombres. ¿Sí? O sea, siempre que hagamos cosas como en el próximo video, ahí vamos a trabajar con los nombres. En cambio, cuando nosotros tengamos que mejorar la imagen de un cuadrito, o sea, hagamos una gráfica y necesitemos cambiar algún nombre, ahí hay que cambiar vuelta las etiquetas. ¿Ya? Pero ya vamos a ir practicando y eso ya se va a hacer igual, costumbre, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Listo, entonces hemos llegado hasta aquí y por efectos de tiempo vamos a quedarnos en este punto, ¿sí? Solo hagamos algunas observaciones finales. Entonces, como ustedes pueden ver, ya nos podemos asegurar los nombres que van a ir en los gráficos para cada caso. Ya vamos a hacer gráficos en la próxima. Y en lo posible, como les decía, evitar mayúsculas, bueno, tanto que mayúsculas evitarlas en nombres. En etiquetas, evitar sobre todo acentos. ¿Ya? O sea, hagan de cuenta que esto se puede leer tanto en español como en inglés. Muy cómodo, yo sé, no es muy cómodo, pero es lo mejor. Es lo mejor para evitar que tengan problemas de compatibilidad cuando abran sus comandos en otra computadora o en otro Stata de otra versión, ¿no? Pero bueno, cada vez está más acostumbrándose Stata a los acentos, pero si quieren experimentar, ahí sí lo hacen a su propio riesgo, ¿no? Porque a veces sí pasa que se desconfigura todo y no es muy cómodo volver a arreglar. Listo, entonces quedamos hasta aquí con este video y en el próximo video vamos a avanzar y a cerrar esta práctica de introducción a Stata para ya dejar todo listo y poder arrancar con las aplicaciones y el estudio ya más econométrico, ¿no? Porque igual vamos a hacerlo con Stata, ¿no? Pero sí quiero que esto quede súper claro, así que por favor, cualquier duda o comentario, estoy más que disponible, me contactan sea por WhatsApp o redes sociales y en la medida de lo que se pueda les iré contestando, ¿no? Entonces con eso damos por terminado este video.